hijas en la exposición de tu palabra, Señor, y permite que esta porción de la Escritura sea de bendición para nuestras vidas, que pueda nutrir nuestro espíritu y dé fortaleza, Señor, a nuestras vidas en este caminar que ahora, Señor, tú nos permites vivirlo por tu obra redentora en la cruz. Gracias, amado Dios, por tu palabra que nos revelas en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. ¿Estamos bien? ¿No tienen sueñito? No, ¿verdad? Espero que no. En varias ocasiones, nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que tendría que ir a Jerusalén para sufrir en manos de líderes religiosos y morir. Y también les dijo, pero que resucitaría al tercer día. Mateo 16, 21 revela estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y todo ocurrió, hermanos, tal cual el Señor lo profetizó a sus discípulos. En la actualidad, nosotros conocemos estos sucesos. Todo lo relacionado a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo conocemos. ¿Alguien no conoce este suceso? ¿Alguien me puede decir que no conozca sobre la muerte y resurrección de Jesucristo? Dijera el de la película, su silencio me tranquiliza. Bien, no nos vamos a detener a estos detalles, por qué María o las Marías llegaron muy temprano a la tumba, o quiénes eran esos dos hombres que le hablaron a estas mujeres, ni tampoco cuando Jesús iba camino a Emaús, ¿verdad? O estos hombres iban camino a Emaús y el Señor se le apareció. Nos vamos a centrar, hermanos, en otros mensajes más profundos que ya lo sabemos, pero que se los voy a recordar y que tiene un valor también muy significativo en este tiempo para nuestra perseverancia. Así que, hermanos, vamos a descubrir hoy 7 mensajes, ya estaba yo poniendo 8, 7 mensajes o 7 enseñanzas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Partimos entonces de que Jesús anunció su resurrección, aunque los discípulos estaban escondidos, dice la Escritura, que ellos se escondieron por el temor de que también fueran asesinados. María muy temprano llega a visitar la tumba donde habían puesto el maestro. ¿Cuál era la preocupación de María de ir muy temprano a la tumba donde habían puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Y simple y sencillamente, hermanos, por las costumbres que no se pudieron hacer por la celebración de la Pascua. Jesús fue crucificado el viernes, y el viernes, a partir de las 6 de la tarde, ellos deberían prepararse. Según la ley, no deberían hacer absolutamente nada hasta el domingo, también, digo, el sábado, hasta como a las 6 de la tarde, también a la misma hora. Así que
acababan de crucificar a Jesús y, y por todo el alboroto que hubo no pudieron hacer los rituales correspondientes a un cuerpo. Así que estas mujeres fueron muy temprano, domingo en la mañana, para ungir. En nuestro tiempo, ¿cómo sería? Embalsamar el cuerpo de Jesucristo. Y fíjense ustedes que no solamente el Señor lo profetizó a sus discípulos, sino a mucha gente. Es más, la palabra que usaban cuando estaban crucificando a Jesús, tú que decías que en un día podías derrumbar, destruir el templo y en 3 días lo vuelves a edificar. Ellos estaban pensando en un edificio, pero Él estaba hablando de su cuerpo, ¿sí? De su vida. La Biblia dice que nuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo. Así que esta gente había ignorado muchas cosas. Jesús iba a morir en un día, pero al tercer día se iba a levantar de los muertos triunfante. Así que no solamente fueron los discípulos, sino toda esta gente de esta época ignoró, olvidó las palabras de nuestro Dios. Y no sería para menos. Creo que nosotros, si esto sucediera en nuestro tiempo, por la magnitud del problema que se suscitó el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todos nos escandalizaríamos, eso, y nos hubiésemos escondidos o apartarnos y hecho olvidar de las enseñanzas. Y hubiese pasado lo mismo. Por eso los discípulos estaban escondidos. Y María, como era su madre, ella estaba preocupada por el cuerpo de su hijo. Bien. Pero hay una enseñanza o 7 enseñanzas más profundas. Vayamos a el libro de Hebreos, hermanos, capítulo 10. Dice, capítulo 10, verso 12, pero Cristo, habiéndoos ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que la enseñanza que tenemos en este primer punto es que nuestro Señor Jesucristo, Él vive, Él está vivo. Y hay doctrinas, hermanos, que están luchando en contra de esto, aunque dicen que vive, pero lo adoran como si fuera un Dios muerto. Veía yo anoche que pasaba yo por algunas iglesias y ahí estaban hermanos velando el cuerpo de Cristo. Yo no sé qué sea, pero pasan toda la noche. Yo digo que velando el cuerpo de Cristo, ¿eh? Y a veces nosotros, hermanos, pensamos o creemos en un Dios muerto. Hebreos 12, 10, 12 declara que después de su resurrección, el Señor dijo que se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Pero hago esta pregunta:
¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual Él se sentó a la diestra de Dios? Y fíjense ustedes que Él está haciendo una gran labor por nosotros. Él está intercediendo en este momento por nuestras vidas. Ahí mismo en Hebreos capítulo 7, pero verso 25, dice de la siguiente manera: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que la razón por la cual Él está ahora en la presencia de Dios es porque Él está intercediendo por nuestras vidas. Acuérdense, hermanos, que somos santos por la obra de Jesucristo, por declaración, no porque nosotros lo seamos, ¿sí? Nosotros seguimos siendo pecadores. Hay una acción de arrepentimiento en nuestras vidas, pero seguimos siendo pecadores. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, Él ahora en la presencia del Padre intercede por nosotros. Si Él no hiciera eso, hermanos, Dios ya hubiese destruido nuestras vidas, ¿sí? Porque somos tan vulnerables a la práctica del pecado que mismo la palabra del Señor dice que con nuestros ojos o con nuestros pensamientos o con el corazón nosotros pecamos. Y aun cuando no llevemos a la práctica el pecado, nosotros somos pecadores, solo con el pensamiento o con el deseo del corazón. Así que para que no suceda sobre nosotros la ira de Dios, Jesucristo se ocupa de nosotros. ¿Cómo? Él le dice al Padre, o Él le recuerda al Padre: yo ya morí por Freddy, yo ya perdoné los pecados de Freddy, tenle paciencia. Y así sucesivamente por cada uno de sus escogidos. Pero también Hebreos indica que nosotros tenemos que creer, tenemos que permanecer para que el Hijo siga intercediendo por nuestras vidas. Número 2, Juan 2:1 dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La siguiente enseñanza, hermanos, es que Él es nuestro abogado. No solamente, hermanos, Él está intercediendo por nosotros, ¿verdad? Cantamos un himno, ¿verdad?, muy hermoso, que dice: ¿quién será mi fiador? Y no solamente es la acción de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo presente, sino cuando Él venga en su segunda venida y establezca su juicio, el juicio final, ahí aparece nuestro Salvador. La Biblia dice que serán abiertos los libros y cada uno será juzgado por sus acciones. Todas nuestras acciones se registran en la presencia de Dios. Y para el final sacará los libros y uno por uno vamos a pasar ante el trono. Bien, nuestro abogado es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hay una parábola, una enseñanza. ¿Se acuerdan las 10 vírgenes? Las 5 prudentes y las 5 insensatas. 5 se prepararon y 5 no. Las 5 que se prepararon, llegó el esposo, abrieron las puertas y entraron en una relación de matrimonio. Mientras que las otras
tomaron las cosas a la ligera y en el momento salieron a comprar el aceite. Cuando llegó el esposo, no estaban. Ellas llegaron después, tocaron la puerta, pero simple y sencillamente no las reconoció como sus esposas, porque debieron haberse preparado. Y fíjense ustedes, hermanos, nuestro Señor Jesucristo desea, anhela que también su iglesia se prepare, porque es la manera en que Él va a decir: esa persona, por esa persona yo ya morí en el día del juicio. Y nosotros vamos a decir: Señor, salimos a predicar en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos esto. Y Él va a decir: no te conozco. Y es hermoso poder escuchar, o va a ser extraordinario poder escuchar, ¿verdad? Que Él nos diga: entra en el reino de tu Señor. Así que, hermanos, el único quien puede interceder por nosotros a futuro, pero también en tiempo presente, es nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitamos la aprobación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cada vez que nos dirijamos a nuestro Dios, tiene que ser a través de nuestro Señor Jesucristo, quien es el intercesor o es nuestro abogado que defiende nuestras vidas, nuestra causa. Pero también, hermanos, Él en este momento hizo una gran promesa a sus discípulos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. ¿Qué está haciendo también nuestro Señor Jesucristo por nosotros en este momento? Está preparando un hogar, una morada. ¿Sí? Le dice a sus discípulos: en la casa de mi Padre hay varios cuartos ahí, hay varios lugares ahí. Como cuando reciben una visita, ¿verdad? Está el cuarto de servicio. Hay que limpiar el cuarto, hay que ponerle sábanas a las camas, ¿verdad? Y ustedes saben eso, hermanos. Eso es preparar, no hacer. Los lugares ya están hechos. Es preparar el lugar para recibir a sus hijos. Así que de antemano nosotros, hermanos, no debemos afanarnos mucho por estas cosas materiales. Nuestra morada aquí en este mundo, como dice la Escritura, es de paso. Y la Biblia nos enseña que debemos preocuparnos por un lugar en el reino de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Las riquezas terrenales corrompen, destruyen,
las relaciones y las relaciones con Dios. El Señor también lo dijo, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero es necesario, pero hay que saberlo hacer. Pero nos invita, hermanos, a preocuparnos por ese lugar donde Jesús nos está preparando allá. Él quiere que estemos con Él a su lado. Y me gusta la expresión de nuestro Señor. Y si me voy a preparar lugar, volveré, ¿cómo dice? Y os tomaré, dice, a mí mismo. No dice a ustedes. Les voy a tomar a ustedes y les voy a llevar a mi casa. No, dice, os tomaré a mí mismo. Acuérdense que Él también habla de la unidad del cuerpo de Cristo, cabeza, y nosotros, la iglesia, su cuerpo. Somos parte de su ser. Así que Él no dice otra cosa, sino dice, os tomaré a mí mismo. Somos su cuerpo y Él nos traslada a su hogar, a su reino. Mientras lo prepara para nosotros, espera el momento en el plan de su Padre, el que regresará por nosotros para llevarnos a ese hogar celestial. Si Jesús está esperando ese momento, pues con más razón nosotros deberíamos esperar ese momento. ¿Sí? No nos aferremos a este mundo terrenal. Pensemos mejor en lo extraordinario que será vivir en la presencia del Señor. Pero también, hermanos, ¿qué hace el Señor en este momento por nosotros? San Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Nuestro Señor Jesucristo vive en el corazón de cada uno de los hijos de Dios por medio de la presencia del Espíritu Santo. No solamente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Esta relación personal, hermanos, que describe Juan, lo describe con esta ilustración: yo soy la vid. Y las ramas no pueden producir frutos a menos que estén pegados al árbol, al tronco. Y ese tronco es nuestro Señor Jesucristo. Nuestras vidas están pegadas, arraigadas, cimentadas. Así deberíamos estar para producir frutos. El otro día decíamos, ¿cuáles frutos? ¿Sí? Y decíamos, no es 5 o 6 hermanos que con la gracia de Dios traje a los pies de Cristo. No, eso no. Eso es parte, eso es un mandato. Les decía yo, es algo que el Señor exige obediencia. Y es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Obediencia, y exige, hermanos, esfuerzo por hacerlo. Así que nosotros debemos esforzarnos. La manifestación de la presencia del Señor en nuestras vidas es el resultado de los frutos del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, cuando vio esa higuera frondosa, Él dijo, ya hay higos, voy a comer higos, porque
Así dice que es la naturaleza de este árbol, pero solamente encontró hojas y no encontró fruto. Puede que nosotros estemos así, o más bien no aparentemos estar fuertes y vigorosos. Más bien, luchemos por estar fuertes y vigorosos. Que el Señor vea en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo y se complazca en nuestras vidas al ver que sus escogidos, sus redimidos, todos tienen el fruto del Espíritu Santo. El segundo mensaje, hermanos, de la resurrección es que nuestros pecados han sido perdonados y estamos seguros en Cristo por la eternidad. Vayamos a Efesios capítulo 1, verso 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No debemos temer a ser condenados por el pecado. Nosotros ya no hay quien señale nuestros pecados. El que señalaba y el que acusaba, ¿quién es, hermanos? La hermana dice que Satanás. ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿Quién puede señalar el pecado nuestro? Es Dios. Satanás simple y sencillamente se burla de nosotros. Y usa una manera de señalar, pero no señala, él se burla. Pero realmente quien puede señalar, castigar y destruir es nuestro Señor. Así que nosotros no debiéramos vivir con temor al pecado. Un gran error que cometemos cuando cometemos pecado, válgase la redundancia, es lo que la misma Escritura revela. El pecador huye sin que nadie lo persiga. Y fíjense ustedes, hay una parábola extraordinaria que el Señor nos revela para hacernos entender que nosotros no necesitamos huir de la presencia de nuestro Dios. Y es la parábola de las 100 ovejas. 99 quedaron seguras en el redil, pero la que se extravió, fíjense ustedes, hermanos, no fue la oveja que vino solita al redil. Tuvo que ir el pastor a ir a buscar la oveja, ¿sí? Y es la misma acción. Es Jesucristo, es nuestro Dios que sale en busca de nosotros para traernos otra vez a la seguridad de su redil. ¿Saben a qué le tememos nosotros? Le tememos al temor de ser descubiertos, de que nuestros pecados sean puestos en evidencias. Tenemos miedo a la vergüenza que va a ocasionar esto. Tenemos miedo a la disciplina a lo mejor. Y sin embargo el Señor nos dice: ven, que yo voy a curar, que yo voy a sanar tus heridas. Y nos resistimos al ser tratados con el amor, con la misericordia, con la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Nos resistimos.
a esto. Y lo que preferimos hacer es huir de la presencia del Señor. Preferimos alejarnos de la casa de Dios. Preferimos endurecer nuestro corazón. Y estamos en la iglesia, pero estamos ausentes del resto de la iglesia. Así que nosotros debemos tomar la palabra de Hebreos y acercarnos confiadamente al trono de su gracia. La Biblia dice que si hemos pecado, hace un rato lo dijimos, ¿verdad? Abogado tenemos para con Dios. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que Jesucristo pagó en la cruz, hermanos, la deuda de nuestros pecados. No tenemos ya razón para seguir huyendo de la presencia de Dios. Sin embargo, en vez de sufrir la muerte eterna que debiéramos sufrir, ahora Él está en el cielo como nuestro sumo sacerdote. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo a ofrecer el sacrificio de expiación. Y ahora, hermanos, nosotros tenemos una redención eterna. Ya no es necesario que cada vez que cometamos un pecado traer un animal para sacrificarlo en el altar. Ya no necesitamos esto. Mismo nuestro Señor Jesucristo llevó su sangre, llevó su sacrificio en el altar, no hecho por el hombre, en el trono, no hecho por el hombre, en el trono de nuestro Dios. Así que Jesucristo pasó por las autoridades de la iglesia y Él ofreció más allá de lo que el hombre no puede ofrecer. El hecho de que resucitó de los muertos es prueba de que el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo como Cordero de Dios, así lo profetiza Isaías, ¿verdad? Él aceptó este sacrificio por nosotros. Como resultado de todo lo que Él hizo, o más bien el resultado de todos nosotros los que hemos creído y hemos puesto nuestra esperanza en Cristo como nuestro Salvador, es, hermanos, la seguridad de que ahora nosotros tenemos una vida eterna. Hoy somos terrenales, pero al morir, al separarse el espíritu del cuerpo, el cuerpo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a la presencia de Dios. Y ahí estaremos gozando parcialmente hasta la resurrección de los muertos o, en su defecto, que Él venga. Pero estaremos allá. Dice el Señor Jesucristo en Juan 6:37, el Señor dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Tenemos por qué huir, salir corriendo ante las circunstancias o ante el pecado? No. Solo humillémonos al Señor y Él nos perdona. Además, para enfatizar nuestra seguridad, también declaró: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Así que tenemos una seguridad plena
que otorgó nuestro Señor Jesucristo en la cruz y en su resurrección. El tercer mensaje de la resurrección es que los creyentes en Cristo vivirán por la eternidad. Muchos están preocupados por la muerte física. A veces le decimos, no le tengo miedo a la muerte. Pero a lo mejor el que está muriendo, a lo mejor tenga esa certeza, ¿verdad? Pero nosotros, los que estamos vivos, estamos conforme con, pues ya murió mi papá, ya ni modo. Dios lo tiene en su santa gloria. Descanse en paz. ¿Tenemos esa certeza, esa seguridad? Sí. Pero nos preocupan muchas cosas después de su partida. Y eso genera también inestabilidad en nuestra comunión con Dios. Así que sí hay miedo a la muerte. Después de la muerte de Lázaro, Jesucristo tuvo una conversación con Marta en la cual le aseguró que su hermano viviría de nuevo. Y ella le dijo, él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Así que si nosotros hemos creído en Jesucristo, vamos a morir. En efecto, es parte de una naturaleza que acarreamos por causa de la desobediencia. Pero también Jesucristo, al resucitar de entre los muertos, nos dio esa esperanza, esa promesa. Vamos a morir y vamos a estar en la tumba por un tiempo y nuestro espíritu en la presencia de Dios. Pero al final, cuando Él venga, ¿sí?, nos levantará con un cuerpo perfecto, apto para vivir en la presencia de Dios. Esto puede parecer como una contradicción, pero el Señor se refería a dos tipos de muerte. Para los creyentes en Cristo, la muerte física es tan solo una puerta al cielo. Nuestros cuerpos son puestos en la tumba, pero nuestro espíritu llega a la presencia de Dios. Segunda de Corintios 5:6, o la escritura de el rico y el mendigo. Nuestras vidas, nuestro espíritu, para ser consolados por nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la única muerte que nosotros vamos a sufrir, la muerte terrenal, solamente esa, porque el Señor ocasionó una relación espiritual a partir de su obra y el Espíritu está con nosotros, así que espiritualmente no estamos muertos, a menos que nosotros andemos cometiendo pecado, es que estamos muertos espiritualmente. Sí. La muerte física es pasajera y no vamos nosotros a sufrir la condenación eterna. Así que solo vamos a experimentar esta. Preparémonos para esta muerte, para estar fortalecidos cuando llegue el momento y sepamos en medio de esa muerte que vamos a la presencia de nuestro Señor. Que no nos dé miedo, que no nos dé temor alguno enfrentar la muerte terrenal, ¿sí? Porque allá con Cristo vamos a estar 1000 veces mejor que lo que hoy estamos. Ahí estaremos por la eternidad viviendo con Él, mientras que los que no creyeron en Jesucristo también estarán por la eternidad, pero en la condenación eterna.
Los creyentes en Tesalónica estaban preocupados por sus seres queridos que ya habían fallecido después de confiar en Cristo. Pero Pablo les hizo una afirmación en Tesalonicenses 4:13 al 17. Cuando el Señor regrese, traerá las almas de aquellos que han muerto en Él, y entonces nos reunirá con nuestros cuerpos resucitados. Luego, los cristianos que aún estén vivos serán transformados con su cuerpo glorificado para unirnos en el aire con los santos resucitados y encontrarnos con el Señor. Así que no tengamos miedo, hermanos. A la muerte. El Señor ha prometido la resurrección. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dejamos hasta aquí y en el culto de aposento alto concluyo con los otros 3 mensajes más. Que el Señor nos bendiga, hermano.